Vale, buenos días. Comenzamos el segundo tema, visiones antiguas en torno a lo que sería la vida del ser humano. Y bueno, empezamos aquí, como veis, con Platón, que en la República, ahora os enseño el texto en concreto, él decía pues esto, ¿no? Que los hombres en teoría hasta los 55 años pues tenían la edad ideal para poder tener hijos, ¿no? Y las mujeres pues hasta los 40, ¿no? Aproximadamente. A partir de ahí, dice él, os busco el texto, fijaos, lo dice aquí un poquito abajo, dice, ahora bien, cuando las hembras y varones hayan pasado de la edad de procrear, que es esa edad que os he dicho, ¿no? Pues 40 años la mujer, 55 los hombres, ¿vale? Dice, cuando las hembras y los varones hayan pasado de la edad de procrear, habrá que dejarles, supongo yo, que cohabiten libremente con quien quieran, exceptuando casos de tema familiar y tal. Y dice, y ello solo después de haberles advertido que pongan sumo cuidado en que no vea siquiera la luz ni un solo feto de los que puedan ser concebidos y que si no pueden impedir que alguno nazca, dispongan de él en la inteligencia de que un hijo así no recibirá crianza. Es decir, que obviamente él justifica el aborto. Bueno, luego está la visión de Empédocles, que básicamente lo que viene a decir es que el feto es una parte de la mujer o de las vísceras de la mujer, y entonces, bueno, que hasta que no nace, nada, ¿no? Y los estoicos, un poco también pues con esta misma idea, dicen, pues poniendo el ejemplo de que es como si fuese un fruto que está unido a la planta, pues que mientras está unido a la madre, pues el feto no tiene ningún tipo de existencia propia. Vale, después está Aristóteles, no sé si se aprecia bien en la imagen, pero bueno, esto sería la sangre en el útero materno que está coagulada y que después pues comienza a tomar forma, aquí ya se ve una especie como de cuerpecito de bebé, ¿vale? Entonces, bueno, Aristóteles no estaba en contra del aborto, a excepción de que pues ya pudiera el feto, dijéramos, tener sensibilidad, porque según él, el alma racional la recibe el feto formado ya después de al menos pasar 40 días, si es varón, pues bueno, él observaba pues que el feto varón, pues con 40 días ya tenía el miembro viril, ¿no? Y con 80 días si era hembra, ¿no? Que le costaba un poco más pues observar en los fetos abortados, ¿no? Pues si era hembra cuando era hembra. Y antes de esta fecha dice él que nada, que es, si como mucho, ¿no? Pues él considera que se puede tener primero el alma vegetal, porque igual que las plantas pues tienen vida, pues ese feto informe pues tiene vida, ¿no? Y el alma animal, ¿no? Pero no sería hasta después que no se recibiría pues la posibilidad de tener el alma racional. Vale, después tenemos en la sociedad grecorromana, dijéramos, de aquel entonces, sabemos que el nasciturus, ¿no? El que iban a nacer, el feto, pues dependía completamente de la decisión del pater familias, que era el que decidía, ¿no? Pues si vivía o no vivía. Y las mujeres emancipadas, pues podían decidir ellas, ¿no? Y entonces, a pesar de este ambiente, en la Didaqué queda claro en el siglo segundo después de Cristo, ¿no? Pues que no se puede en ningún caso, moralmente hablando, desde un punto de vista cristiano, matar, ¿no? al que van a hacer, ¿vale? Esta misma idea también se encuentra en la epístola de Bernabé, que es del año 130. Y, y de hecho la frase, ¿no? Siguen el camino de la muerte quienes son asesinos de los hijos, destructores de las criaturas de Dios, ¿vale? Es el camino de la muerte, ¿no? Según la idea que. Entonces, dijéramos, desde un punto de vista moral, la Iglesia como que tuvo muy claro desde el inicio, ¿no? Que no se debía hacer en contra de lo que la sociedad grecorromana pues solía hacer. Bueno, algunos otros testimonios, Clemente de Alejandría, por ejemplo, diciendo que las mujeres que toman abortivos pierden así su propia humanidad. O Atenágoras, ¿no? Bueno, que también pues dice, ¿cómo se puede pensar que quien considera al feto un ser sintiente, que somos nosotros, ¿no? Y protegido por Dios, lo pueda matar una vez nacido, ¿no? Que era también una práctica habitual en aquel momento. O sea que, pues después de nacer se le dejaba morir. Bueno, tenemos también la expresión de Tertuliano, ¿no? Es ya un hombre el que está por hacerse.
No es correcta desde un punto de vista biológico, evidentemente. Según los datos que tenemos ahora, pues podemos decir que es ya un hombre el que es ya un embrión porque es un ser humano, ¿no? Pero bueno, se puede entender también en el sentido de que con los conocimientos que tenían entonces, pues él lo que quiere decir es sencillamente que no se puede matar porque pues en el fondo pues es el plan de Dios, ¿no? Que ese feto, ¿no? Se desarrolle y llegue a ser un hombre en el futuro. Pero bueno, evidentemente es la forma que él tiene de expresarlo que a lo mejor pues científicamente no es correcta. Luego tenemos a San Basilio Magno, que bueno, un poco la misma idea, ¿no? Dice que debe ser considerado homicidio, ¿no? El aborto. Tampoco deja claro que, pues bueno, científicamente es un ser humano y tal y cual, no. Él lo dice desde un punto de vista al menos moral, ¿no? Que es lo que la Iglesia pues siempre en ese momento pues tenía claro. Y bueno, como dato curioso veis que desde el 305 hubo un sínodo, ¿no? en el cual hasta el 314 a los que abortaban se les negaba el bautismo hasta el final de la vida, ¿no? Luego eso se cambió, pero bueno, para que se entienda también la importancia que había dentro de la Iglesia, pues de respetar, ¿no? La vida del feto. San Agustín luego habla también pues de la relación que hay, ¿no? Entre el aborto y aquellos que viven de forma anticonceptiva, porque en el fondo pues están actuando como si fueran concubinos, ¿no? Vale, luego es muy importante, ¿no? Por la influencia que tuvo a nivel de derecho canónico, pues el decreto de Graciano, que es del siglo XII, dice, no es homicida el que aborta, el que produce el aborto procurado antes de que el alma sea infundida en el cuerpo, ¿no? Que claro, era una imagen, dijéramos, muy aristotélica, pensar que el alma pues venía después, ¿no? Del inicio de la vida biológica, pues venían en un momento en el cual ya ese cuerpo pudiera recibir el alma, ¿no? El alma espiritual. Y esta distinción, pues veis aquí, ¿no? Hasta el 1917 en el Código de Derecho Canónico pues ha estado metida. O sea que a nivel biológico, incluso antes del siglo XX ya se tenía conocimiento de los genes, había, ¿no? Luego veremos un poquito pues las teorías que ha habido, pero bueno, el Código de Derecho Canónico pues, ha mantenido esa distinción también desde un punto de vista jurídico, se entiende, ¿eh? No, no desde un punto de vista moral, que os he dicho que desde el punto de vista moral la Iglesia pues siempre lo ha tenido muy claro, ¿no? En esa misma época, ¿no? Del decreto de Graciano, pues vemos a Santo Tomás de Aquino también, que bueno, continúa pues la teoría de Aristóteles y en el fondo pues lo que dice es esto, ¿no? Él intenta darle un carácter, dijéramos, cristiano a la explicación, diciendo que el alma racional al final es infundida directamente por Dios cuando la materia está preparada, ¿no? Pero en el fondo pues es continuar la teoría aristotélica. Bueno, ya pasada la Edad Media, había dentro del ambiente católico pues algunos moralistas que defendían también bueno, que el médico debía intervenir mediante el aborto para salvar la vida de la madre en las situaciones en las que a lo mejor pues ella estuviera con un peligro, ¿no? de morir, si no se había dado la animación, ¿vale? Para que no se podía considerar un homicidio, ¿no? Entonces, bueno, que para salvar la vida de la madre, pues se pudiera hacer. Entonces, bueno, es un poco, pues eso, como consecuencia del desconocimiento también de la realidad biológica, ¿no? Del momento. Entonces veis aquí un poco lo que se llama la teoría preformista, cómo ha ido pues generando en torno, dijéramos, a ese tiempo la idea, aquí os pongo una imagen, ¿vale? De que o del óvulo de forma completa o del espermatozoide de forma completa o mezcla de ambos, ¿no? Pues una cierta influencia del espermatozoide en el óvulo, pero que el óvulo ya tendría pues en semilla el cuerpo y tal. Diversas teorías, pero en el fondo lo que vienen a decir es que el ser humano estaría ya contenido como en miniatura, ¿no? O en el óvulo o en el espermatozoide y que pues a través de la relación sexual pues se activaría el proceso, dijéramos, de despliegue, ¿no? De crecimiento, vamos a decir así, ¿vale? Entonces, no es hasta que no llega Friedrich Wolf en el 1759 tiene esta obra suya que se llama Teoría Generationis, donde ya la idea cambia. O sea, él ya pues habla
a través de observación, sobre todo pues con fetos abortados de ciervos y bueno, pues observando también los óvulos y tal, pues con los instrumentos que tenían en aquel momento, que eran muy, muy básicos, pues él comienza, dijéramos, a dar a entender que debe haber un par de gametos, uno masculino y uno femenino, que darían lugar después a la fecundación, ¿no? Y bueno, pues es un poco la idea que tenemos ahora, lo que pasa es que de una forma, dijéramos, teórica, sin poder probar nada, ¿no? Después, un poquito más adelante, pues ya en 1821, en adelante, un poco más, casi coincidiendo con Mendel, ¿vale? Que va a venir un poquito después, con su teoría genética, ¿no? Pues ya se empieza a hablar aquí de los gametos en las células que formarán el cigoto y en la teoría preformista pues se desaparece, ¿no? Luego sabéis que viene Mendel, que Mendel pues es un monje que bueno, lo que hace es experimentos con esto, sobre todo pues con guisantes, ¿vale? Entonces lo que hace un poquito es dar a entender que hay una proporción de los primeros, coge dos tipos de guisantes puros, dijéramos, ¿no? Verdes y amarillos, y los mezcla. Entonces se da una primera generación de guisantes que son todos iguales. Y esa homogeneidad, dijéramos, cuando los vuelve a cruzar entre ellos, en la segunda generación, esa homogeneidad se pierde, pero mantiene una proporción que siempre es igual, ¿no? Dijéramos, de cada 16, pues 9 son amarillos lisos, 3 son lisos verdes y luego pues 3 son amarillos rugosos y uno pues sería rugoso verde, ¿no? Entonces, bueno, se explica que hay una ley de proporcionalidad que tiene que ser causada por algo, entonces se comienza a hablar, aunque pues él no lo llama más genes, ¿no? Pero se puede decir que en el fondo pues estaba hablando de los genes, ¿no? Según los conocemos actualmente. Entonces, en ese sentido se considera pues el creador, ¿no? de la genética actual, ¿vale? Vale, y bueno, y entonces la enseñanza, ¿no? del magisterio, pues conforme se ha ido aumentando el aborto, dijéramos, y sobre todo pues en estos últimos años, ¿no? A partir de pues, el régimen comunista y la extensión del aborto cada vez más fuerte, ¿no? en nuestras sociedades, también por el hecho de que hay nuevas técnicas de reproducción humana y también que el aborto pues, es muy fácil, ¿no? y se favorece mucho por las legislaciones, pues la Iglesia pues, ha considerado pues, que era importante repetir, ¿no? Cosas que ya realmente pues, había dicho anteriormente. En Evangelium, Evangelium Vitae, en punto 62, pues tenéis aquí, ¿no? La eliminación directa voluntaria de un ser humano inocente es siempre gravemente inmoral. Es decir, el aborto nunca está permitido por la moral cristiana, ¿vale? Y es curioso esto, dice aquí, según el magisterio, la controversia sobre la naturaleza del embrión corresponde por competencia a la filosofía, aunque tampoco se ha declarado incompetente en este punto, pero es verdad que la Iglesia, cuando hace un documento magisterial, no lo hace para sentar sentencias sobre cuestiones filosóficas, ¿no? sino sobre cuestiones de fe o de moral. Entonces, hablando del momento de la animación o infusión de un alma espiritual, dice, no corresponde a la ciencia saber cuándo comienza un ser humano a tener alma espiritual, porque la existencia de un alma inmortal no puede la ciencia determinar cuándo sucede, ¿no? Y seguimos en un Vitae, dice, y ningún dato experimental es por sí suficiente para reconocer un alma espiritual. Es decir, que se queda como muy claro que excede a la competencia científica, ¿vale? Entonces, si la ciencia no lo puede determinar, en el fondo pues es una cuestión filosófica. Dice, la doctrina moral respecto al trato del embrión no varía, ¿vale? Si me dices que el ser humano es persona en el momento de la fecundación o si, pues como mucho tiempo se ha creído, se pensaba que la animación era tardía, ¿no? Venía más tarde. Eh, la cuestión moral no cambia, la cuestión del trato no cambia, y dice Don Umbite, el ser humano debe ser respetado y tratado como persona, es decir, como si fuese persona desde el mismo momento de la concepción, ¿vale? Dice, al mismo tiempo,
el magisterio reconoce en los datos de la ciencia, ¿no? Pues que el individuo humano debe ser persona humana, ¿no? O sea, la pregunta que se hace, ¿no? Dice, desde el momento de la fecundación del óvulo se inicia una vida nueva que no es ni del padre ni de la madre, sino de un nuevo ser humano que se desarrolla por sí mismo. No llegaría nunca a ser humano si no lo fuese ya en aquel momento, como diciendo, oye, ¿cómo no va a ser un ser humano desde el inicio de la fecundación? ¿En qué momento pasa a ser humano si no lo era antes, ¿no? ¿Y por qué motivo? Entonces, no te dice, yo determino aquí la cuestión filosófica y te digo que la persona empieza a ser desde el momento de la fecundación, pero sí que te dice el magisterio, no nos parece lógico que sea en un momento posterior, ¿vale? Desde un punto de vista, pues eso, sencillamente filosófico, no nos parece lógico. Entonces, no te lo atribuyo, o sea, no te lo digo en un documento magisterial porque yo no tengo competencia para sentar cuestiones filosóficas, pero nos parece del todo absurdo que no sea así, ¿vale? Entonces, bueno, sabéis que el concepto de persona es un concepto también, pues, filosófico y puede estar sometido, pues, un poco, pues, también a eso, a interpretaciones filosóficas y a conceptos distintos y por eso la Iglesia, pues, no pretende meterse en ese follón, pero por otro lado, pues, a ver, lo que está claro es que es un ser humano, desde un punto de vista biológico, y, y, un ser humano, pues cada ser humano, nosotros decimos que es persona, ¿no? Desde el momento en el que es individuo. Entonces, ¿cómo no lo va a ser desde el momento de la fecundación, ¿no? Es un poco la idea. Vale, pues con esto hemos acabado lo que serían las visiones antiguas con respecto al origen de la vida, ¿vale?